toda la información está en Mañanas de Radio. Nosotros tenemos hoy para el análisis internacional a esta hora a Jay Petras, allí en Estados Unidos. Petras, buen día, bienvenido. Buenos días, estamos bien, aquí empieza la primavera, ya ayer empezamos a sembrar la lechuga y el espinac, entonces es un buen señal, esperemos que han terminado las nevadas y podríamos ver alguna verdura. Muy bien, hay buenas señales en una palabra, Petras. Tengo varios temas. Podríamos empezar con los Estados Unidos, que ya ha anunciado la presentación de Obama como reelección. Exacto, me parece bueno. Sí. Después tocamos brevemente el Medio Oriente y después varias cosas sobre Israel y los sionistas. Pero empezamos con los Estados Unidos. En primera instancia hay un informe de un coronel del ejército norteamericano sobre la condición humana de los soldados norteamericanos que han combatido combates en Afganistán y Irak. Y el informe es espantoso porque hay una altísima tasa de drogadicción. Hay un tremendo aumento de suicidios, hay una triplicación del nivel de violaciones de otras soldadas y personas civiles en estas zonas de conflicto. Ahora, eso muestra la desmoralización del ejército y varias otras cosas. Como faltaban tropas, muchas veces el ejército empezó a reclutar personas que tenían problemas, podríamos decir, conducta enferma mentalmente y delincuentes. Y es una razón porque hay tanta violencia. Personas que normalmente no se reclutan en el ejército los mandas a una clínica psiquiatra. Segundo, muchos soldados no tenían ninguna preparación más allá de manejar fusiles, entonces los mandan al combate y empiezan a tirar, matan civiles y cometen crímenes de guerra. Y eso es parte de una ocupación. Cuando hay poder concentrado en fuerzas de ocupación, normalmente actúan en una forma violenta contra las personas nativas de esta región. Entonces, es un condena total de lo que representa la fuerza de ocupación de Estados Unidos en nuestra tierra, que viene de una fuente impecable, que es el mismo coronel que está examinando el problema de desintegración físico y mental de los soldados de ocupación. Y es tan grave el problema que están formando una comisión a ver cómo se puede bajar esta tasa creciente. Pero es un producto del imperialismo. Cuando manda soldados a ocupar un país, que normalmente lo que pasa es utilizan su posición para apropiar de lo que hay en este país para su propio uso, drogas, violencia, violaciones. Eso en primer comentario sobre Estados Unidos. El segundo hecho es que un senador de Estados Unidos independiente, que no está afiliado formalmente con ninguno de los dos partidos, han anunciado una lista de los 10
más grandes empresas norteamericanas que no pagan impuestos, incluso reciben reembolsos del gobierno federal. Estas empresas como General Electric en los últimos 5 años no han pagado impuestos, a pesar que han ganado más de 30,000 millones en ganancias. Lo mismo Citibank y otras empresas más que no tenemos tiempo a contar. Entonces el problema del déficit fiscal no es el salario de los empleados, de los maestros, de los funcionarios públicos. El problema es que las más grandes empresas no pagan sus impuestos federales, incluso reciben subvenciones. Entonces la principal forma de recuperar la racionalidad en el presupuesto y eliminar el déficit es cobrar los impuestos que deben pagar. Y dice, ¿por qué no pagan impuestos? Porque tienen contadores especialistas que encuentran en las complejas leyes fiscales formas de evitar el pago. Y no vamos a entrar en este tema porque son muy técnicas, pero el hecho es que fulano de tal, trabajador en fábrica o funcionario, paga sus impuestos, porque es obligatorio cuando recibe su salario, pero no las empresas más importantes en los Estados Unidos. Y como resultado de eso, las últimas cifras que tenemos con el estado donde vivo, el estado de Nueva York, 1% de la población, los super ricos, reciben 44% de los ingresos del Estado. Esta es una concentración increíble, que significa que todos los demás, podemos decir el 80% de la población recibe menos de 20% de los ingresos. Entonces, tenemos uno de los estados más desiguales en todo el mundo. Y eso en función de la concentración del sector financiero, pero también en la concentración y grandes estafas fiscales que está cometiendo con la tolerancia del gobierno de Obama. Obama se gusta como candidato porque está en proceso de acumulación con fondos para financiar su campaña con este reto de reclutar las más poderosas empresas. Tiene amplios chances de acumular un presupuesto de más de 500 mil millones para esta campaña, no millones para esta campaña electoral. Por eso se pregunta, porque tiene un buen récord frente a la gran capital norteamericana. Quiere decir entonces que, Petras, uno entendería que mejor que gobernar bien es tener la financiación de las grandes empresas, ¿no? Para una reelección. Sí, para ganar una campaña electoral presidencial, estiman que debe tener como fondo $1,000 millones. Ese es caso de la última elección de Obama, que permite que ganó las elecciones, a pesar que los diarios dicen que era por negro, por el otro, carismático, pero el hecho es que ganó más dinero que su opositor. Cualquier senador que se presenta necesita mínimamente $80 millones para financiar la propaganda en los medios de comunicación. Es un sistema electoral más corrupto en el mundo. No hay ningún otro sistema donde el dinero cuenta tanto como en Estados Unidos. Bien, Petras, vayamos a los otros temas que nos habías enumerado. Sí, primero
debemos tocar el tema del Medio Oriente, donde cada vez más claro que las campañas de represión que han lanzado en Libia está extendiendo a otros países, como en Bahrein, donde las fuerzas aliadas con Estados Unidos están masacrando civiles en la calle. También en Libia, en Yemen, están matando docenas de personas y cientos de heridos. Ambos gobiernos aliados con Estados Unidos, pero que no reciben la crítica sobre sus crímenes contra los fuerzas pro-democráticas. En Libia no vemos ningún avance por parte de las fuerzas apoyadas por el imperialismo. Están estancados a pesar que hay 20 países intervienen militarmente contra el presidente Gaddafi. 20 países por lo menos que han prestado aviones, barcos y materiales de guerra a este mal llamados rebeldes. Son completamente bajo el control de OTAN, pero como el gobierno de Gaddafi todavía tiene el gran apoyo, no solo del ejército, pero entre sectores de la población, la oposición no han avanzado. Y la mentira que publican los diarios es que por razones de las armas que maneja Gaddafi, que Gaddafi no controla ni los cielos, porque los aviones imperialistas controlan el cielo, controlan el mar, las entradas y salidas a Libia, a pesar que están recibiendo armas, los rebeldes recibiendo armas de todos lados, no pueden avanzar porque hay tantas divisiones entre islámicos, monarquistas, agentes de la CIA, algún suelto republicano, etcétera, que no tienen ninguna coherencia, no tienen ningún problema común, solo están, lo que lo significa es el poder, la búsqueda de tomar el poder en el país. Y por esta razón, la falta de ética, de falta de programa común, no avanzan contra un pueblo que han recibido muchos beneficios materiales, a pesar que no es un gobierno democrático. Libia tiene un per cápita income de $14,300 per cápita, que creo que es casi 2 veces lo que gana per cápita en Uruguay, si me equivoco. Entonces, con eso y educación gratuita, con más de 10,000 becados estudiando en el exterior, con sistemas de clínicas, un plan nacional de salud, hay razones por que la gente siga apoyando a Gaddafi. Y es una razón que no se habla en la prensa. Estoy totalmente de acuerdo.